Walter Guevara tiene la palabra y después le pediría a Jorge su comentario. Me voy a animar a tratar de responder a Freddy mirando la bola de cristal. Es evidente, nadie puede negar que hay una pulseta. Tal vez hay que aclarar sobre qué cosa es la pulseta y quiénes son los que están en la mesa de la pulseta. La pulseta ostensiblemente sobre la fecha del censo. Nadie se engaña, ni el MAS, ni el gobierno, ni Santa Cruz, ni el Comité Interinstitucional. Todos tenemos claro que la pulseta es sobre el resultado de un censo transparente sobre el próximo proceso electoral, ya sea en la distribución de escaños, ya sea en la sobrerepresentación de áreas rurales, ya sea en la inflación del padrón electoral. Para el gobierno, la pulseta es sobre cómo facilitar el próximo fraude, porque Arce Catacora perfectamente podría decir, está bien, hacemos el censo el último mes de 2023, etcétera, y después distorsionar los resultados del censo. Algo similar a lo que pasa con el grupo de juristas que tratan de activar un referéndum constitucional. ¿Quién va a contar los votos del referéndum constitucional, del referéndum de la consulta popular, no referéndum constitucional, perdón? Es el organismo electoral manipulado por el gobierno. ¿Quién va a realizar este censo? Es el INE controlado por el gobierno. O sea que el tema no es realmente la fecha, ¿no? Son los resultados de esto. Ahora, ¿qué es lo que hay en el fondo de esto? Estoy de acuerdo con varios de los presentadores que el fondo de esto es una pulseta sobre quién manda, ¿no es cierto? ¿Quién manda dentro del MAS? Si es el sector de Arce Catacora o el de Evo, y quién manda en el futuro de Bolivia, si es Santa Cruz, que tiene una pretensión absolutamente legítima de ser el hegemónico en la futura política boliviana, o si el occidente todavía tiene alguna esperanza de continuar. Y en ese sentido, yo me encuentro en la minoría, porque los que están pugnando por el poder, ya no parece que tengan en su corazón mayormente los intereses de la democracia institucional. Lo que quieren es mandar. Y eso es un poco triste. Obviamente se saca la bandera de la democracia constantemente, pero yo me pregunto hasta qué punto no es más que una bandera y no es realmente una convicción profunda. En ese sentido, a mí me parece, Freddy, que quien lleva las de ganar es el gobierno porque tiene la fuerza, y con eso es mi bola de cristal. Gracias. Jorge, ¿puedes habilitar tu micrófono? Se está metiendo algo, Roberto. Gracias. 4 ideas bien rápidas. Si no hay una reforma institucional del INE, no hay censo correcto posible. Eso quiere decir colocar al INE en una situación de independencia institucional y subirlo del nivel 3 que tiene dentro de la jerarquía institucional, que puede depender del Ministerio de Planificación y después de la Presidencia de la República. Si no hay mejora en la capacidad institucional del INE, para lo cual sí hay plata de los organismos, no funciona el censo. Segundo lugar, yo no veo peligro alguno para que se instale en el país una guerra civil o una tendencia separatista, pero sí veo que pueden manejar las amenazas y la estridencia de irresponsables que los hay en superabundancia en el Parlamento. Lo que sí va a haber es un periodo muy complicado en el país de conflictos intermitentes, conflictos permanentes que se van a ir sucediendo en el tiempo y nos van a causar sobresaltos. Y nadie nos va a dar pelota porque hay otros temas internacionales que tienen mucha más importancia. Creo que el pacto nacional que necesita Bolivia no va a salir de los partidos, ni de los sindicatos, ni de los gremios,
pero puede ser preparado por un grupo de ciudadanos con capacidad de construir propuestas como se hicieron en el Pacto de la Moncloa, como se hicieron en otras circunstancias internacionales, en reserva, con un número de 24 ciudadanos que voluntariamente sean organizados para empezar un diálogo y que sienten las bases de una propuesta estratégica de largo plazo para el país que concilie lo que hemos dicho que son nuestras brechas, nuestras dificultades y la evolución internacional que sí influye en el destino de Bolivia. No nos miremos únicamente el ombligo. Gracias, Jorge. Sí, Quisiera Roberto. mencionar un par de comentarios que vienen del Facebook. Ya hay varias personas que están viendo el diálogo desde el Facebook y hay una que se pregunta si en esta pugna no hay una pugna realmente ideológica, en qué medida está la democracia versus la no democracia en juego en todo esto, y plantea también la hipótesis de que la demanda cruceña es sobre todo una demanda de una reivindicación institucional para que funcionen las instituciones, para que el gobierno gobierne para todos, para que el censo sea un censo para todos, sea depurable, para que el padrón biométrico sea también depurado. En fin, ahí hay una hipótesis de ese tipo que se nos plantea. Y yo quisiera además soltar un tema que me parece interesante en todo esto, que podría alterar mucho los escenarios posteriores, que es la demanda de la reforma judicial, que entra en una demanda de depuración del sistema institucional. Lo han dicho al principio, sin un sistema judicial limpio no hay posibilidades de que haya juego limpio acá. Entonces, sobre eso, pues hay un proceso que no tiene una gran visibilidad en este momento, pero que podría contribuir de manera bien interesante a modificar los escenarios. No sé si ustedes coinciden en lo mismo, pero me parece que esa es una iniciativa que vale la pena tomar en cuenta. Gracias. Aprovechándome mi eventual papel, creo que es una noticia, por lo menos a mí me pone entusiasmado, porque se ve que la gota va moliendo la piedra. Y creo que esta iniciativa, que es más o menos se puede inscribir en lo que dice el Horst, respecto a un tema concreto, es posible andar así por ese camino. Ojalá no sea una simple ilusión. Pero si se recuerdan, cuando el referendo del 16, muchos de los aquí presentes decían, ¿para qué? Otros estábamos entusiasmados y creo que marca el hito del fin del ciclo del MAS, que va a ser largo, pero es clave ese censo. El señor Gonzalo Rodríguez, pero sería bonito verle la cara. Ahí está. Adelante. Muchas gracias. Un saludo cordial a todas y todos. Sin duda, en la problemática que en este momento... Adelante. Gracias. Mi saludo cordial para todos. Sin duda, en la coyuntura actual, el tema central llega a ser la demanda del censo. Llaman oportuno, transparente, confiable, etc. Pero esta propuesta está sujeta a una definición en la correlación de fuerzas, porque estamos con un paro que está en su 7º día, un evento nacional que no ha sacado conclusiones, una fiesta de Todos Santos que se cruza en el camino y que genera la inquietud respecto a cuál va a ser el destino de este movimiento cívico, tomando en cuenta que parte con fuerza en una región, pero no logra enganchar como locomotora al resto de los vagones con la suficiente consistencia. Entonces, aquí hay una preocupación. Si esto no avanza adecuadamente como se habría deseado en los propósitos inicialmente planteados, ¿qué es lo que va a venir después? ¿No va a ser una especie de desarme más bien anímico de las personas, de la sociedad, del movimiento prodemocrático, si se quiere? ¿Qué va a pasar el 2023 cuando tengamos encima el tema de la elección judicial y estamos con un desafío promovido por un grupo de juristas independientes de llegar a reunir 1.500.000 firmas
en escasamente 90 días, y si eso tampoco prospera adecuadamente, tendríamos una especie de segunda frustración. Entonces, este es un elemento que hay que tomar en cuenta, porque en vez de significar una acumulación de fuerzas y un avance, podría significar un problema en el estado de ánimo de la lucha, digamos, de los sectores prodemocráticos de la sociedad boliviana. Gracias, Erika Brockman. Sí, sí. Yo quiero hablar del estado de ánimo de la gente. Creo que es importante no acumular derrotas o el sentimiento de impotencia, porque es muy fácil escuchar vociferar diciendo no vamos a permitir, no vamos a permitir, y resulta que el poder es mucho más duro que todo y terminan pudiendo hacer lo que no queremos permitir hacer. Y la acumulación de esos hechos en una estrategia política, en una estrategia de incidencia, determina terriblemente un desazón y una frustración muy grande en gente además que es poco creedora de la política. Yo voy a hablar ahora como política en el sentido de que un político no se puede dar el lujo de ser pesimista, siempre lo digo. Entonces hay que buscar resquicios. Creo que este tema del referéndum va a generar de la movilización ciudadana, la iniciativa legislativa de reforma constitucional, tiene que ser apoyada por todos y tiene que generar movilización, no declaraciones por el tema activismo real. Y por el otro lado, creo que también hay que desmantelar de una vez ese discurso del separatismo que lo ha sabido vender en todas las radios comunitarias desde las 5 de la mañana, todos los días desde el año 2009, el MAS. O sea que eso es, ¿cómo desmontamos eso de un imaginario popular que inclusive se filtren los discursos? O sea, yo creo que es bien importante en este momento también darnos cuenta de que las multitudes es lo que más teme el MAS. El MAS, en esta lógica de las multitudes frente al institucionalismo reservado, que hay que fomentarlo, ¿ya? La multitud y el símbolo vienen a ser los temas que más temen más. Y creo que hay que empezar a disputar al MAS ese monopolio que quería tener sobre las masas populares, porque los hijos de las polleras y los hijos de las ojotas hoy día tienen otro discurso, otras expectativas y pueden ser sensibles a un discurso inteligente del bloque democrático. Gracias. La conclusión en todo caso es que estamos embromados esta vez, pero sigamos a recuperar el optimismo. Gracias, Jorge. Creo que ha sido muy clara tu visión en esas intervenciones, como siempre. Gonzalo, tú que has estado con una práctica en movimientos sociales en este último tiempo, en las redes y demás, con movimientos de la sociedad, yo creo que más bien tendrías que estar un poco más optimista porque se han conseguido algunos pasos interesantes. Walter Guevara ya es pues muy profundo su pesimismo y la cosa es que nos ayuda a reflexionar y no continuar. Roberto con el rentismo ya preocupa la obsesión, pero es simpática siempre y nos ayuda a pensar. Carlos Hugo, te agradecemos esa visión boliviana de Santa Cruz y sí creo y me voy a permitir hacer un no fair play, y es que la tristeza de Santa Cruz es la misma que del país, tener a Camacho y Arce en los poderes, porque realmente yo no recuerdo tanta limitación, digamos, en la historia última. Ya nos han cerrado la hora y buenas noches.